mayor enseñanza que, la mayor enseñanza que tiene la historia. Eh, entonces, uno dice, bueno, pero Platón, Sócrates han vivido hace 2500 años. ¿Para qué quiero saber yo lo que han pensado ellos? Maquiavelo, que ha vivido en 1600. Y es porque esas personas son los primeros que ya han tenido las inquietudes de qué es el Estado, para qué sirve el Estado, qué es el bien común, para qué la participación ciudadana. Reconozco que, veamos, la virtualidad no es lo mío, pero estamos haciendo un pequeño esfuerzo. No, ya en la página que tienen ustedes en la facultad, ya hay 2 audios y PowerPoint grabados, en este caso de la clase de hoy por mí. Entonces, no vamos a reeditar esas cuestiones que ya están dadas. Vamos, algunas las voy a solayar, las otras las voy a decir. Pero Platón, Aristóteles, Sócrates, Maquiavelo, Santo Tomás, San Agustín, son lo que se llama clásicos. Y uno dice, ¿para qué leer los clásicos? Si es gente que no ha vivido ahora, que es gente que las cuestiones de esa época no pueden ser actuales. Pero les confieso que yo leo, los releo a sus autores y les sigo encontrando cuestiones novedosas, cuestiones actuales que uno puede aplicar a estos tiempos. La enseñanza de Maquiavelo, la misma enseñanza de Platón, que él se plantea cuál es el mejor gobierno, quién debería ser el que esté a cargo de los asuntos públicos. Imagínense que hace ya 2500 años, por lo menos, en la época de Platón, se preguntaba quién era el mejor para gobernar. Hasta el día de hoy tenemos la misma inquietud y la misma pregunta. O sea, ¿estamos conformes con nuestros gobernantes? Creería que no. O sea, Platón lo asociaba a su falta de preparación, a su falta de educación, pero es raro ver a alguien, algún político que se haya preparado eficazmente para el gobierno de la cosa pública. Entonces, para eso son los clásicos. O sea, la idea es leerlos para ir y venir. O sea, ¿qué pensaba Platón? ¿Cómo lo puedo aplicar a esta época? ¿Qué es una biblioteca? No solamente libros para juntar el polvo, sino es algo vívido. Tomo el trabajo de bajar una cita de Borges, que me parece muy ilustrativa, que, que dice sobre las bibliotecas. Decía Borges que una biblioteca es una especie de gabinete mágico, en el cual están encerrados, como encantados, los mejores espíritus de la humanidad. Esos espíritus solo pueden salir de la prisión, que en este caso es su forzada mudez por medio de nuestras palabras. Al abrir el libro, dice Borges, los espíritus encantados vuelven a la vida, despiertan y desde ese momento podemos dialogar interminablemente con ellos. La tradición clásica de la filosofía política es en cierta medida como la biblioteca de Borges. Es un gabinete mágico, cuyos habitantes, Platón, Aristóteles y tantos otros, solo esperan respetuosamente nuestra palabra para poder hacer oír la suya. Aguardan nuestras preguntas para dar a conocer sus respuestas. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver en la biblioteca, o sea, intentar encontrar alguna respuesta a estos problemas que tenemos. En la misma cita también, también justo de acá a un mes me toca dar la clase de Maquiavelo, pero Maquiavelo, una vez que pierde su trabajo, él se refugia en su quinta, decide que jugaba las cartas, iba a la taberna, se tomaba unas copas, pero Maquiavelo dice, llegado a la noche, me iba a mi biblioteca, me vestía con mis mejores ropas
sacaba los libros y yo me ponía a hablar con Platón, con Aristóteles, con Santo Tomás, y se trataba de estar 3, 4 horas, y yo le hacía preguntas y ellos me contestaban. Entonces, esa es la idea de una biblioteca. No solamente leerlo para tener conceptos básicos, sino, wow, Platón se imaginaba un estado ideal, Platón se imaginaba un buen ciudadano, Platón se imaginaba el mejor gobernante. Y son inquietudes que hasta el día de hoy nos siguen ocurriendo. ¿Tenemos los mejores gobernantes? ¿Tenemos los gobernantes más preparados? Esas son las preguntas y las respuestas que uno siempre intenta buscar. Capaz que por ahí sea más propio de la ciencia política, ese tipo de preguntas y respuestas, pero al estudiar historia de las ideas políticas y jurídicas, también nosotros nos hacemos eco de esas inquietudes. Y ahí nos remontamos a Grecia, a Atenas. Ya el doctor Saltor, en la clase del lunes, habló de los primeros pensadores, de Pitágoras, de Heráclito. En ello estaba en juego la física, la naturaleza. Atenas, en el siglo V a.C., era un polo cultural, fue el mejor momento de la democracia ateniense. Siempre, cuando uno habla de Atenas, lo tiene que comparar con Esparta, porque Atenas era la cabeza, el pensamiento, donde surgieron todas las preguntas, toda la filosofía, las artes, y Esparta era una ciudad específicamente guerrera. Todos sus habitantes de pequeña edad ya eran criados para llevar a cabo una guerra. Y siempre han sido la dicotomía, Esparta-Atenas. ¿Cuál era mejor? Y el devenir de los tiempos de Esparta, uno se puede acordar su ferocidad en la guerra. Decían que un guerrero espartano equivalía a 20 de otro cualquier guerrero. Pero eso es todo lo que nos queda, o sea, su ferocidad y su valentía a la hora de luchar. En cambio de Atenas, nos quedan sus filósofos, sus esculturas, sus artes, todo lo que ello motiva. No vamos a ahondar demasiado tampoco en las guerras que hubo en Atenas, pero en el siglo V era el devenir, ya hay un florecer. No podemos comprender Atenas en el sentido que más o menos hoy por hoy debería ser una ciudad de unos 300.000 habitantes, que era la polis. Esos 300.000 habitantes más o menos se dividían en 3 castas sociales, siendo la de abajo, los esclavos, la del medio eran los metecos comerciantes, y la primera clase era la de los ciudadanos. Esa clase de los ciudadanos solamente podían pertenecer a aquellos que habían nacido en Atenas. Y en este florecer de Atenas, que había una democracia, después con las guerras, viene otro tipo de régimen político, viene una tiranía, vienen después los 30 tiranos. Pero en el esplendor, el ideal de la vida común, armónica, en el que el mayor placer de todo ciudadano debía ser la participación de la vida pública. Ese es el pensamiento central de la teoría política griega, la participación en la vida pública. El ideal ateniense encontraba también sus ideales en la libertad y en el respeto a la ley. Entonces, la participación ciudadana se la llevaba a cabo a través de las instituciones que tenía Atenas. Estaba la asamblea, que era el órgano en el cual participaba todo el pueblo.
estaba el Consejo de 500, que era una especie de poder ejecutivo, en los cual participaban 500 ciudadanos, de cada tribu se elegía cada quien iba a formar parte de esos 500, y la particularidad también era que los cargos se desempeñaban por sorteo. Entonces, se decía que por lo menos un ciudadano ateniense una vez en la vida sí o sí participaba en los asuntos públicos de Atenas. Después estaba la magistratura, también compuesta por los ciudadanos. Ellos decidían, de acuerdo al asunto, si era demasiado importante o no, contaban entre 200 o 500 ciudadanos para poder juzgar, y decidían ellos entre todos los veredictos. Y esta cooperación era voluntaria, o sea, nadie se podía decir que no tenía otras cosas mejores que hacer, sino al revés. Ellos primero eran ciudadanos y eso los hacía participar de la vida pública. No había mejor función para ellos que la participación en esta vida pública. Y esta participación se trataba en la discusión de los asuntos públicos. Discutir los asuntos públicos era para ellos una cuestión de Estado, una cuestión sumamente importante. Entonces se puede decir que esta creencia en la discusión es lo que hizo a los atenienses como los creadores de la filosofía política. Para ellos, al ser respetuosos de las leyes, les parecía que la tiranía era el peor de los gobiernos. A decir de hoy podemos decir que el gobierno de Putin, que es de una sola persona, no podemos no decir que es un tirano, porque es una persona que está encima de la ley, que es, en este caso, está haciendo una guerra por una mera conveniencia, por una mera apetencia personal, que uno no entiende demasiado bien por qué la hace. Y ahí es cuando uno empieza a entender a los griegos y dice, ¿por qué sería el peor de los gobiernos? Y bueno, porque es un gobierno que no está sujeto a la ley. Las personas esas están arriba de la ley, y entonces no hay nadie que lo juzgue, no hay nadie que pueda declarar que esos gobiernos son ilegales. Haciendo foco entonces en esta discusión, que fue el eje de la creación o de la aparición de esta filosofía política, y conforme le dije recién, tenemos que en los primeros pensadores, Heráclito, Pitágoras, todas las cuestiones eran física, metafísica de la naturaleza, y a medida que va transcurriendo el tiempo, tenemos que ya se va dejando de lado todas estas cuestiones físicas y empiezan a aparecer las cuestiones humanas. Ya el intelectual las deja de lado y empieza a poner al hombre como el objeto de estudio de la filosofía. Y ahí es cuando surgen los sofistas. Había una vieja teoría, obviamente, que fue pergeñada por los aristócratas, que decían que el conocimiento no se podía adquirir, sino el conocimiento estaba innato, sobre todo en esa clase social de los aristócratas, y que no se podían enseñar. Para ellos, para los sofistas, que eran intelectuales, eran filósofos, se ganaban la vida instruyendo a las personas que podían pagar sus clases. Y ahí ya tenemos una primera distinción con Sócrates, que también era un sofista, porque también
ya abandona el estudio de la naturaleza y de la física para dedicarse al estudio del hombre como centro de su estudio, pero la mayor diferencia que tiene con los sofistas es que él no cobraba por sus clases. Él estaba y hacía preguntas a quien lo quisiera escuchar. Él estaba ávido de conocimiento y él también decía que si bien también se puede enseñar el conocimiento, las personas tenían las ideas innatas, o sea, ya las tenían en la cabeza antes, y a través de preguntas, él podía hacer que la persona esa vaya respondiendo y lo vaya induciendo a dar las respuestas. ¿Y por qué también surgen los sofistas? O sea, los ciudadanos, cuando surgía un asunto penal, ya tengo un altercado civil, si bien no existía el derecho como lo conocemos hoy, el ciudadano se tenía que defender por sí mismo. Entonces, cuando iba a los grandes tribunales, tenía que sí o sí utilizar su oratoria para intentar convencerlos. Entonces, esa es otra gran discusión que se le dice a los sofistas, que ellos no buscaban enseñar el conocimiento de una verdad, sino que ellos enseñaban habilidades. Entonces ellos enseñaban el truco de la oratoria, el buen decir. Entonces podía suceder que una persona, por el solo hecho de hacer una buena defensa, por hablar bonito, por tener las palabras justas, ocurra que haya ganado, pero no haya sido la verdad. Entonces, eso también se le criticaban, que enseñaban habilidades, pero no el conocimiento y no les interesaba la verdad. Esos sofistas, entonces, tenemos que ya abandonan el estudio de la naturaleza y de la física y ponen al hombre como el centro de su universo. Entre los sofistas más importantes lo tenemos a Protágoras, que se acuña la máxima que se le alega a él, que dice que el hombre es la medida de todas las cosas, de lo que es y de lo que no es. Entonces, estos filósofos empiezan el estudio de la humanidad y al estudio del hombre. Ya se deja ya la cuestión física, ya se deja las leyes de la naturaleza y empieza este estudio de la humanidad. En el libro, cuando vayan a estudiar, o sea, pueden ahondar en varios autores, pueden ir a Rodríguez Paniagua, pueden ir a Prelot, a George Sabine. Hay un libro también del doctor Saltor, también que la verdad trataba todos los asuntos, pero no dejen de llevarse de la bibliografía. Sí o sí, todas las preguntas que la cátedra realiza las efectúa en base al libro de Rodríguez Paniagua. Entonces, el mayor trabajo que tienen que hacer ustedes como alumnos y alumnas es intentar desentrañar qué dice el libro. A veces le va a pasar que hay bolillas de 3 o 4 páginas, hay bolillas un poco más pesadas de 30, 40, cuando vean las escuelas socráticas menores. Pero ustedes intenten desentrañar cuál es el eje del diálogo. ¿De qué trata el diálogo? Por ejemplo, en el diálogo de Platón, el eje del diálogo es la justicia. Entonces, cuando vayan a rendir el examen son preguntas de múltiple choice, ustedes van a tener una pregunta con 3 opciones para responder, y algunas son medio capciosas. Entonces,
cuando lean, no repitan ni memoricen, sino tienen que intentar comprender y buscar cuál es el eje del diálogo. Por el pronto, como se llama Platón, que ahí él escribía en forma de diálogo. Entonces, tenemos que en estos sofistas aparece Sócrates. Sócrates era una persona modesta, de escasos recursos, se dice, el primer gran filósofo, fue el maestro de Platón. Platón fue su discípulo. Él iba por las calles preguntando, no tenía problema de ir caminando por las plazas, por los bares, por todos los lugares, y en todo el tiempo intentaba buscar, hacer preguntas al interlocutor. Se rodeaba de niños también, porque también le sorprendían las preguntas que hacían por la inocencia. Y para Sócrates, él tenía que la creencia de que la virtud es el conocimiento. Muchas veces Sócrates dice que una persona no que actuaba mal, actuaba sino porque no conocía. Entonces, él ponía mucho énfasis en que el conocimiento era la clave de toda la formación del hombre. Y así como él tenía esa creencia de que la virtud es el conocimiento, él decía que por consiguiente esa virtud podía enseñarse y a la vez aprenderse. Y según Aristóteles, dice que el método que se le atribuye a Sócrates era la búsqueda de la definición precisa. Entonces él, a través de preguntas, iba llevando al interlocutor a que pueda ir dando la respuesta adecuada a su pregunta. Se decía que el método de Sócrates era la mayéutica. Parece que es porque su madre era partera, entonces él definía como la mayéutica como era un arte de alumbramiento de las ideas, y a través de la inducción y de las repreguntas, la persona podía llegar a esta respuesta correcta. Y como les repito, la mayor distinción con los sofistas es que él no cobraba por sus enseñanzas. Se decía que el oráculo de Delfos dijo que el hombre más sabio de Atenas era Sócrates. Entonces, cuando ustedes lean cuál es la ironía socrática, es que él se presentaba ante todo el mundo con la famosa frase que dice: solo sé que no sé nada. Y ahí está la ironía. El oráculo de Delfos, que era la divinidad mayor en Atenas, al decir que Sócrates era la persona más sabia y que él se presente como que él, lo único que sabía era que él no sabía nada, es lo que se interpreta y es lo que se dice que es la ironía socrática. Él intentaba buscar definiciones y conceptos universales. Él, a través de sus preguntas y de sus interlocutores, intentaba, no sé si ponerlo en el ridículo, pero no quedaba otra que ponerlo de esa forma, porque a través de las respuestas, y llegaba el momento que las personas que le hacían preguntas se daban cuenta que no sabían las respuestas. Entonces, quedó como que no podía o no caía bien eso de que él sea el hombre sabio y la persona no sepa. El gobierno de Atenas estaba en contra de Sócrates porque él decía que había corrompido la juventud y había creado nuevas divinidades, y fue juzgado por eso.
porque se llegó el momento en que los hijos de los gobernantes ya no le hacían caso a sus padres, sino le cuestionaban absolutamente todo, y llegaba el momento de que no les cayó bien de que esta persona, Sócrates, les abra la cabeza y les plantee dudas a ellos mismos, que eran los que tenían que manejar la cosa pública. Entonces, fue condenada a muerte, y como Sócrates era respetuoso de la ley, acató la condena. Miren que le ha ofrecido eh, fugarse, pero él decía que no se podía, porque él quería demostrar que se debía respetar la ley y la institución. Entonces muere envenenado porque él mismo toma la cicuta. Este gran maestro no tiene obra escrita. Todas las referencias que conocemos de él es a través de Jenofonte y de Platón, que son sus dos discípulos. La obra de Jenofonte es más parca, es distinta, no tiene tanta riqueza como la de Platón. Así que para el derecho, para las ideas políticas y para la historia, Platón fue el mayor discípulo de Sócrates. A diferencia de Aristóteles, Platón, perdón, era una persona instruida, era un aristócrata, era una persona ciudadana que participaba de los asuntos del pueblo. Nace casi al final del siglo 400, muere a los 80 años. Y lo que más nos interesa de Platón es, tiene muchas obras. Hay una carta séptima que él decía que la política fue lo que motivó los asuntos de su vida. Y tenemos que él escribía en forma de diálogo. Entonces, en la obra de Platón, si la ven y la leen, siempre aparece Sócrates, que sería él, pero el interlocutor era Sócrates, y era la persona que hacía las preguntas y generaba las inquietudes. En esos momentos, después aparecen ciertos filósofos, sofistas, Calicles, Hipías, Glaucón, pero la forma de escribir de Platón era de forma de diálogo. Platón parece que intentó al principio introducirse en la vida pública, se dio cuenta que no iba a llegar a buen puerto, se vio como desencantado y empezó su obra literaria. Previamente, él ya dicen que hay 2 o 3 Platones, en el sentido que está el Platón joven, que es el que escribe el libro de la República, y ya el Platón medianamente más conocedor, más veterano, ya cerca de la finalidad de su vida, escribe las leyes. Escribiendo en el medio de estas 2 obras importantes, el político. ¿A qué viene esto? El libro de la República es un libro ideal, es un libro que George Sabine lo define como atemporal, porque tiene conceptos universales que rigen y son ideales en todos los tiempos. Platón funda la academia, que fue la primera escuela de estudios superiores en Atenas, y él decía que quien debería gobernar deberían ser los filósofos. O también tenía la tesis de que si no gobernaban los filósofos, el monarca o el tirano que esté en el poder debería convertirse en filósofo. Entonces están
Hay 3 viajes famosos que él hace a Siracusa, que es convocado por Dion, un amigo, que lo lleva a la corte de Dionisio para que lo instruya. Ese era el motivo por el cual Platón va a Siracusa. Siracusa estaba cerca de Cartago, era una tiranía, pero era muy importante porque mantenía una especie de... lo mantenía alejado a Cartago y constantemente estaban en conflicto y es como que ellos hacían que no los invadan a los demás. Al principio fue Platón a esta corte, intentó convertir a este tirano, a Dionisio, en filósofo, pero se dio cuenta que iba a fracasar y a la vez el tirano de Dionisio tenía una especie de celo de que sea amigo de Dion y bueno, terminó apresado. 20 años después vuelve también convocado por su amigo y a intentar ya instruir al hijo de Dionisio y también fracasa en su cometido de poder educar, de intentar hacer que este tirano se convierta en filósofo. Entonces, esa era lo que él decía al principio, en esta juventud que él tenía, cuando escribe la obra de la República. Más adelante ya se ve que hay un desencanto, ya en el libro de la República, ya vamos a ahondar un poco más, se entiende que no había leyes, porque él entendía que el monarca sabio no debería estar sujeto a leyes, pero después con este desencanto que yo les cuento, ya en el libro de las leyes, ya dice que solamente el gobierno era aquel que el hombre y el ciudadano se sometía a las leyes del pueblo. No vale la pena repetir lo que dice el libro, creo que son lo suficientemente inteligentes todos y todas para saber que no vale la pena que les repita y sea una mera transcripción de la clase. La carta séptima, como le dije, es uno de los textos en el cual le dice que la política durante algún momento fue la ilusión de su vida. Después de aquel libro, en el libro este de Rodríguez Paniagua, tenemos que es el diálogo de Protágoras, que era el príncipe de los sofistas. ¿Y qué es lo importante? O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen que intentar ver? Busquen, ahora también se lo voy a decir, pero busquen cuál es el eje del diálogo. Si ustedes se fijan, y lo más interesante, y para ustedes va a ser mucho más fácil comprender una clase, es si ya la han leído antes, le van a sacar mayor jugo, es que el eje del diálogo se llama saber seleccionar. Y a través de ese saber seleccionar, saber elegir entre los placeres y las cuestiones que se nos presentan en la vida, aparece la justicia. Él da un ejemplo de la forma de saber seleccionar, pone el ejemplo del valiente y el cobarde, en el sentido que ante el peligro inminente, los dos tienen que buscar una respuesta, con la diferencia que el valiente ve el peligro, pero se da cuenta que él no puede abandonar las filas del ejército porque eso sería peor. Y decide seguir luchando. En cambio, el cobarde, que solamente ve lo inmediato, decide huir, sin saber seleccionar que eso es una deshonra, que eso lleva a la cobardía, que eso lleva a que sus demás compañeros puedan llegar a perder una guerra. Este diálogo, que termina con la pregunta de cuál es lo verdaderamente bueno, da eje al diálogo siguiente, que es el diálogo Gorgias.
Y ahí en este diálogo Gorgias, como les repito, es un diálogo entre Sócrates y aparece primero Gorgias, y que Sócrates le pregunta si la retórica tiene por objeto el conocimiento de lo justo. Y ahí empiezan todas las respuestas que dan los interlocutores, se van planteando nuevas sucesiones, viene Sócrates los hace quedar con el ridículo, entonces aparece Hipías, después aparece Calicles, y cada uno va a intentar dar su respuesta a las preguntas de Sócrates. Como le decía, la retórica se lo utilizaba, era el arte del buen decir. La retórica era el arte de convencer. A veces no importaba tener argumentos verdaderos, sino lo que importaba era llegar al convencimiento de la otra persona por cualquier fin. Por eso, la pregunta es esa de Sócrates en el diálogo de Gorgias. Si la retórica realmente tenía como objeto el conocimiento de los justos. Y hay una cita que dice: así también la buena retórica y la buena política procurarán que la justicia determine el orden y la moderación de los ciudadanos. Es decir, procurarán hacer buenos ciudadanos. Pero no obran así los políticos, que entienden la oratoria como adulación y tratan de agradar, de complacer a sus conciudadanos, aun cuando sin procurar el bien de estos, sino el provecho propio. O sea, ya hace 2500 años, Platón plantea estas cuestiones. ¿Era importante para el gobernante intentar hacer buenos ciudadanos? ¿Era importante para el político el provecho ajeno o el provecho propio? ¿Querían adular? La verdad que son tiempos complicados actualmente, pero creo que en la cabeza de nuestro país tenemos una persona, a mi criterio, y eso que me están grabando, pero no está ejerciendo el poder como debería hacerlo. Tiene una vicepresidenta que más o menos le habla a ella y no a los ciudadanos. Yo a veces espero que él me hable a mí y veo que está intentando convencer a otras personas. No soy kirchnerista, no soy macrista, no soy nada, pero lo que uno intenta de la gobernante es que sea un buen gestor, que con la cosa pública haga las debidas obras. Uno ve una lluvia hoy por hoy, se lleva la mitad de los caminos, la mitad de los diques, la mitad de las plazas, se lleva absolutamente todo. ¿Es un buen gobernante? ¿Eso es una previsión? Ya hace 2500 años decía Platón, a través de Sócrates en esta obra, que no están buscando el provecho del bien común y de los ciudadanos, sino buscan el provecho propio. Había una época que se decía que los políticos intentaban salvarse a ellos. Bueno, hoy por hoy parece que los políticos intentan salvarse ellos, la generación futura, la que viene. Ya no alcanza solamente con una sola generación. Alcanza, parece que tienen que todos vivir. Hay políticos que hasta 4 años no pueden justificar su fortuna personal. Entonces, fíjense la actualidad del diálogo. Esto fue escrito hace 2500 años y seguimos con las mismas inquietudes. El buen manejo del Estado. Y la conclusión entonces es si a los sofistas cultivaban la verdadera política. En el diálogo que sigue, que es la República, que les dije que es un libro atemporal, Platón intenta dar una ciudad ideal
él inventa el término sofocracia. La sofocracia significa que deberían gobernar los más sabios, pero no los más sabios en el sentido de los retóricos, de los sofistas, sino aquellos que buscaban el verdadero conocimiento. Y la pregunta que empieza como eje del diálogo es la justicia. ¿Qué es la justicia? Y ahí empiezan lo que serían una serie de definiciones, que es lo que le conviene a los que gobiernan. Y después aparece Transímaco, hasta dice que es lo que los gobernantes establecen para su provecho. Imagínense cuál es la definición de justicia. Después viene más adelante Glaucón, que también dice que la justicia se establece para evitar males mayores. Después viene, creo que Adimanto. Y ahí nos damos cuenta que el eje del diálogo de la República es la justicia. Él llega a varias definiciones, no va al caso, están todas en el libro, van y vienen, pero la conclusión a la que llega Sócrates a través de Platón, o Platón, perdón, a través de Sócrates, es que la justicia del Estado es la misma que la justicia para el individuo. Él establece que el tema de la justicia del Estado distingue que hay tres clases de profesiones. La primera profesión es la de más abajo, la que atiende las necesidades vitales, la que serían la de los esclavos, la de los mercaderes, la de los comerciantes. Hay una segunda clase que es la de los encargados de la defensa o de los guerreros. Y hay una tercera clase que es la de los gobernantes o dirigentes. Él establece que a cada uno de estos grupos le corresponde una virtud. A los gobernantes, que son aquellos que deben velar por la buena organización del Estado, la sabiduría o la prudencia es la virtud que los caracteriza. A aquellos defensores de la ciudad y los guerreros, la fortaleza o el valor es la virtud que la tienen asignada. Y por último, todos los demás tienen que tener la virtud de la templanza y de la moderación. ¿A qué viene esto? Porque Platón dice que la justicia en el Estado, en esta ciudad ideal, ¿cómo se logra? Se logra a través de una armonía. Pregunta de examen, ¿no? ¿Y de qué? ¿Cómo se compone esta armonía? Esta armonía se compone en la medida que cada uno de estos tres grupos haga lo que le corresponde. Cada uno de los grupos tiene que realizar la tarea que tiene asignada. El gobernante o el sabio gobernar, el guerrero defender y los demás proveer lo necesario para poder llevar a cabo las tareas de la ciudad. Entonces, como consecuencia de esto, resultará una armonía donde cada uno tendrá lo suyo y se dará un recto orden de las funciones del Estado. A través de esto, de esta justicia del Estado, él dice que la justicia también se entiende en el mismo sentido en el individuo. Él dice que hay elementos o partes en el hombre. La razón o parte intelectiva, el ánimo o el apetito irascible y la concupiscencia o apetito concupiscible. Se aplican al hombre las mismas virtudes, las mismas cuestiones que al Estado.
Y ahí empieza que la justicia lo podemos definir como dar a cada cual lo suyo. Esa es, en definitiva, una definición de justicia. Entonces, a través de esto tenemos que, realizando la justicia del individuo, y se iba a realizar también la justicia del Estado, de la ciudad-Estado. ¿Y quién debía gobernar? El filósofo. Y él crea a través de este libro una ficción, en el sentido que debía, él, como este libro lo crea al principio de su juventud, vive hasta los 80 años, pero más o menos dicen que lo escribe entre los 40 y los 50 años, él todavía estaba embelesado con Esparta, que Esparta era una ciudad militar, que a los chicos a determinada edad ya los instruían en el arte de la guerra, y eran los guerreros más feroces. Acá Platón dice que también, a temprana edad ya, cada uno de estos tres grupos debían seleccionárselos, y a los que tenían la posibilidad de ser sabios, enseñarle, a los que se tenían y veían dotes de guerreros, darle todas las instrucciones del arte de la guerra, y a través de la educación común se lograba que cada uno de estos grupos sean los mejores. También había una comunidad de bienes. Él decía que el hombre, el ciudadano, no tenía que estar preocupado por buscar el sustento, entonces todo era de todo. También él se lleva que no creía en el matrimonio en este libro, sino como que lo que había que hacer era buscar ciudadanos, buscar los mejores de cada grupo. Entonces decía como que relativizaba, era solamente el fin era la creación de mejores ciudadanos. Y después, con el tiempo, él decía que el gobernante, el sabio, el que debía gobernar, no debía estar sujeto a la ley, porque no podía estar atado de manos, porque él debía gobernar bien, porque su conocimiento era superior, y que las leyes lo iban a atar. Después nos damos cuenta, cuando ya escribe las leyes, que sí, que él dice no, que ya la humanidad es imperfecta, y que no quedaba otra cuestión que el dictado de las leyes y la sujeción de los hombres a las leyes. Y él decía eso, que el filósofo debía enseñar el buen vivir, debía enseñar la técnica de la sabiduría, pero no para provecho propio ni para enriquecerse por sus clases, sino siempre teniendo en cuenta el bien del Estado. En el libro trae un ejemplo que dice que cómo debía ser la ciudad, y la ciudad es como un barco. En el barco, dice, está el dueño del barco, que es un fortachón, que es una persona con mucha fuerza, pero que era medio ciego, medio sordo, y no tenía demasiados conocimientos de la navegación. Y a la vez estaban los marineros, que son aquellos que había facciones que eran los que supuestamente sabían navegar, y empieza la lucha entre ellos a ver cuál de los dos grupos de los marineros iba a dedicarse a la navegación. Y había un último grupo que no se metía, que realmente sabía más que aquellos anteriores, pero que no se metía. Y él dice que el dueño del barco era el pueblo. El dueño del barco era el pueblo, el que tiene el poder realmente. Pero como no sabe, tiene que delegar. ¿Y en quién delegan? Estos marineros. Pero a los marineros no les interesaba demasiado guiar, sino ganarle a los otros, intentar sacar un provecho. ¿Quiénes son los marineros? Los políticos. Y por último, él decía quiénes eran las últimas personas, estas terceras personas que tenían conocimiento de navegación, pero que no se metían. Él dice que eran los sabios. Entonces, lo que él propone es que los sabios, que el político,
no puede ser cualquiera, sino tiene que ser la mejor persona preparada. Y a esa persona o a ese grupo de personas hay que enseñarle a gobernar. Acá muy raro, hemos tenido al presidente de la Rúa, que supuestamente era un político que había hecho todos los caminos, que al decir de Platón, había sido concejal, ha sido diputado, ha sido senador, después fue jefe de gobierno, y en teoría llegó como el piloto, como el navegante más preparado. Creo que uno de los grandes fiascos del 2001 fue este presidente que llevó a la crisis de la Argentina y no la supo manejar. Y esa es lo que él intenta decir, que no cualquiera puede ser político, sino tiene que ser aquel que realmente busca el verdadero dominio de las pasiones, el verdadero dominio de los placeres, instruirse para el arte público. Y él dice como el médico no va a buscar pacientes. Los pacientes, él no puede estar ofreciendo su servicio, sino que los pacientes van a buscarlo a él. Porque él es el mejor, entonces uno quiere realmente, cuando tiene una cuestión de salud importante, no se hace ver por cualquiera, sino uno intenta que la persona que lo vea sea el mejor profesional posible. Entonces él lo equipara al político como que debería hacer eso, como el médico, uno que esté mejor preparado para los asuntos públicos. Él dice eso, el que tenga conocimiento de lo que son las ideas, es decir, las virtudes en sí, ese es el que estará capacitado para regir a los demás. Porque ese es el que podrá enseñarle un camino que no será simplemente el trillado por todos y que viene dando tan malos resultados en la práctica política. Repito, estamos hablando de hace 2500 años. Ya seguimos pensando hasta el día de hoy quién es el mejor gobernante, quién es el más capacitado. Siempre he pensado, ya me estoy haciendo viejo, ya tengo más de 50, yo tenía siempre la esperanza de que venga alguien. Yo ya no quiero que me vengan a meter ideas salvadoras, mesiánicas. No, gobiernenme la cosa pública, manejen los recursos del Estado eficientemente, denos salud, denos educación, denos calle, denos más rutas. La gente se muere por la ineficiencia de los políticos. Uno ya no quiere que nos vendan espejitos de colores, como hacía Colón con los indios, sino uno ya quiere calidad. A mí me pasaba hace unos años que me ponía contento cada vez que me recogen la basura de mi casa. Porque ¿qué significaba eso? Que el perro no me la rompía y no la tenían que limpiar. O sea, yo escuchaba el camión de la basura y me ponía a saltar de una pata porque estaba feliz de que pasaba una vez cada tanto. Mírame con lo poco que me conformaba. El problema es que va pasando el tiempo, uno ve que los gobernantes no están a la altura de las circunstancias. La Argentina viene de crisis medianamente cada 10 años. Hace más de 70 años que cada 10 años tenemos una crisis. Había una frase, no me voy a acordar del filósofo que la decía, pero decía que las personas tienen los políticos que se merecen. Y otra persona corrigió aquella frase que dice, no señor, las personas y los ciudadanos tienen los políticos que se le parecen. O sea, estos políticos que tenemos nosotros son un reflejo de nosotros mismos. Hoy por hoy, ¿quién se involucra en la cosa pública? ¿Quién se involucra? Son pocos. Nuestro trabajo lo estamos dejando a otros para que nos gobiernen y después no nos podemos quejar porque no nos involucramos, no nos interesa. En Esparta, y digo en Atenas, no había posibilidad que suceda esto. Todos estaban
involucrados en la cosa pública. Todos querían participar. No había forma que una decisión no se tome por nuestro compromiso y nuestra voluntad. Porque aquel que, decía Aristóteles, no se interesa por la vida política es una bestia o un animal. En cambio hoy tenemos el facilismo, estamos contentos con los planes, ¿no? Total, me da una beca, no sé cuánto, pero no hay una involucración de nosotros con la cosa pública. Entonces la riqueza de todo esto es que intentemos buscar ejemplos, lean los diálogos, intenten buscar ejemplos actuales. Yo en el libro he escrito varios ejemplos de políticos aduladores. En su momento, cuando lo veía a Scioli, que le hablaba solamente a los ojos de Cristina Kirchner, es como que no buscan el bien de nosotros, sino están intentando adular a otros. Y ese creo que es un gran defecto que tenemos en estos días. Les repito, los parciales sí o sí se toman en cuenta del libro de Rodríguez Paniagua. Todas las preguntas que hacemos son en base a estos textos. Entonces, nos comprometemos a la cátedra y es así en el sentido que las preguntas que ustedes van a tener no van a salir de estos textos, no va a haber sorpresas. Pero también piensen un poco, intenten imaginarse qué tipo de pregunta, cuál es el eje del diálogo de Gorgias, cuál es el eje del diálogo Protágoras, cuál es la definición de justicia de Adimanto. O sea, más o menos así son el tipo de preguntas que le podemos llegar a realizar. No va a haber sorpresa, no vamos a tomar de otros textos. Hay solamente 3 autores, que son Hannah Arendt, Maquiavelo y no me acuerdo si Historia Argentina, que no están entre los involucrados, o Miguel Reale. Entonces, manejen, por favor, con inteligencia estos textos. Platón son 5 hojas, o sea, no pueden decir que es demasiado. Los sofistas también parecido. John Locke son 3 hojas. Hay algunos que son un poco más, pero estudien a conciencia y empiecen a estudiar ya, porque la materia es muy accesible. De 10 preguntas tienen que tener contestadas 6 positivamente. Entonces, no es tan difícil que la promocionen, y a medida que empiecen ahora, le va a resultar mucho más fácil la materia. Ahora, Agustín, si tienen alguna duda, levanten la mano, él le va a ir dando el micrófono por si se la quieren despejar.